En directo dende Santiago de Compostela a Buenos Aires, a Fundación Galiza Sempre organiza este debate continental entre dúas figuras políticas relevantes, un diálogo de dous líderes políticos, o presidente Evo Morales e Ana Pontón, a líder do Bloque Nacionalista Galego. Moi bo día a todos, moi buen día, Ana, moi buen día, presidente Evo. Hola, ¿qué tal? Un saludo da Fundación Galicia Sempre na organización deste diálogo bilateral entre pueblos, entre hermanos, un diálogo por la solidaridad, por la soberanía, por los derechos de los pueblos. Desde la Fundación Galiza Sempre, abiertos al mundo en este diálogo que iniciamos, y nos disculpamos por el retraso técnico de unos breves minutos. Y le saludamos en primer lugar al presidente Evo. Es un honor para nosotros que hubiese aceptado este debate. Transmitimos nuestra solidaridad, apoyo y la condena firme contra el golpe de Estado político, cívico y militar contra su persona y contra su gobierno. Bolivia le ha devuelto la dignidad a su país contra el imperialismo y el neoliberalismo. Y usted no está solo. Que sepa que también desde Galiza estamos apoyando y estamos denunciando, como así hemos denunciado tanto en el Parlamento galego como en el Congreso de los Diputados en el Estado español, como en el Parlamento Europeo. Al sistema no le gusta ni la diversidad ni la pluralidad. Lo sabemos bien aquí. Y por lo tanto, este primer saludo y un saludo moi especial a Ana Pontón, a líder do Bloque Nacionalista Galego, a candidata ás eleccións do 12 de xulio e esperemos que a próxima presidenta do noso país, Galiza. Señor presidente, presidente Evo, quisiera empezar este debate con una pregunta sobre la actual situación política en Bolivia, con esta condena firme que hemos hecho desde muchos referentes de la izquierda y organizaciones políticas desde la solidaridad internacional al golpe de Estado, pero en realidad su lucha democrática, su revolución cultural y democrática, es que el régimen, el neoliberalismo no le ha perdonado que los desafiara. ¿Cómo está en estos momentos la situación en Bolivia, presidente? Bueno, muchas gracias, hermanas, por esta invitación. Un saludo a la hermana Pontón por esta oportunidad de conversar, de evaluar, de compartir experiencias de lucha por nuestros pueblos. Usted, la moderadora, hermana Ana Miranda, y también un saludo especial, pero a todos los quienes hacen seguimiento por los distintos medios de comunicación, este contacto. Saludo al pueblo de Galicia, a España, a Europa, una enorme alegría, mi primera experiencia de contacto de un continente a otro continente. Bolivia lamentablemente tiene dos pandemias, contra la vida y contra la economía. Contra la vida, COVID-19, pero también la dictadura, que nos matan de hambre, pero también por falta de atención, por la ineficiencia. La semana que pasa ya han muertos en la calle. En la economía, cuarentena paraliza el aparato productivo y el gobierno de facto empieza a someterse a las recetas del Fondo Monetario Internacional para destruir la economía nacional. De paso, corrupción, nepotismo, además de eso, todas las obras, todas las empresas públicas paralizadas y con corrupción. Fatal para el pueblo boliviano. Sin embargo, yo diría que es cuestión de tiempo. Quién sabe, para el 20 de octubre algunos hermanas y hermanos no votaron para Evo, Álvaro, para nuestro proceso de cambio. Nos acusaban de dictadura.
ahora saben cómo se vive con la derecha en dictadura. Nos acusaban de corrupción. Lamento mucho, no hemos podido garantizar 0 de corrupción, pero sí 0 de tolerancia. Sí garantizamos eso. Nos acusaron de autoritarios. Ahora, ¿cómo se vive un terrorismo de Estado? Entonces, hay hermanos que están decepcionados, indignados por el golpismo, y ahí vamos bien. Sin embargo, la derecha racista y fascista, soy sincero en decirlos, pero también la línea de la política norteamericana no quiere que hayan elecciones, porque si hay elecciones vamos a ganar. En la primera vuelta, como hemos ganado en la primera vuelta, el 20 de octubre del año pasado. Yo solo quiero decirles, ustedes me conocen, vengo de las familias muy humildes, y en mi familia, en mi comunidad Isayave, Ayllosúbica, que es la organización originaria, me enseñaron no robar, no mentir, ni ser flojo. ¿Cómo yo puedo decir al Tribunal Electoral, ayúdenme a ganar con fraude? Jamás pensé ni pasaría por mi mente eso. No hubo fraude. Y ahora investigaciones, estudios de profesores de universidades de Europa, de América Latina, de Estados Unidos, están demostrando que no hubo fraude, que no hubo fraude. Para un poco resumirlos, ¿cuál es nuestro delito? ¿Cuál es nuestro pecado para que haya este golpe? Yo les decía, es un golpe del gringo al indio. No aceptan que los pueblos indígenas, que los movimientos sociales, obreros, todos, claro, acompañados con profesionales, patriotas, muy responsables de nuestra querida Bolivia, hemos empezado a cambiar Bolivia. No aceptan que un dirigente indígena junto al pueblo boliviano hayamos cambiado. Saben, todavía algunos profesionales en Bolivia que dicen, nosotros hemos estudiado para dominar, para mandar a los indios. Ustedes saben, no me avergonzo, yo llegué a la presidencia sin información académica. Una vez yo me pregunté, ¿por qué he llegado a la presidencia? Y llego a la siguiente conclusión, había llegado a la presidencia con la verdad y con la honestidad. Y es tan importante. Es mi vivencia, mi experiencia. Entonces, repito nuevamente, hay algunos partidos de la derecha en Bolivia que decían, si quiere ser diputado o senador, tiene que ser profesional. Yo no soy profesional, no puedo ser diputado o senador, menos presidente. Pero cuando uno entiende la situación social, el tema de nuestra identidad, no tenemos tanta diversidad. La diversidad es nuestra riqueza, es la riqueza de nuestra identidad, de nuestra dignidad. Y hay grupos que no aceptan nuestra diversidad. Mi deseo es que quisiéramos tener una América plurinacional. Ellos cuestionan nuestro Estado plurinacional, ¿no? El segundo, quiero que sepan, tenemos enormes coincidencias con la hermana Ana. Nosotros hemos demostrado un modelo económico sin el sistema capitalista. Hemos demostrado que otra Bolivia es posible, sin la cuenta del milenio, sin ATPDA y especialmente sin el Fondo Monetario Internacional. Por tanto, otro modelo sin el sistema capitalista es posible. Y Estados Unidos no quiere otro modelo económico, que es mejor que de ellos. Hemos reducido la pobreza, la desigualdad. De los más de 10 millones de habitantes que tiene Bolivia,
3 millones de bolivianos subieron a la clase media, con crecimiento económico, con estabilidad social y política. Y tercero, el golpe ha sido al litio. Brevemente comentarles, el 2009 o 10 estaba en Corea del Sur, como siempre, visitas bilaterales, acuerdos de inversión, cooperación, es la gestión que se hace para una nación. En esta visita a Corea del Sur me invitaron a ver una industria de baterías de litio. Me quedo impresionado. Pregunto, ¿cuánto cuesta? 300 millones de dólares. En ese momento yo pienso, ¿cómo yo no puedo garantizar 300 millones de dólares para una industria de baterías de litio? Porque nuestras reservas internacionales empezaron a crecer. Entonces yo digo, haremos esta industria su gemelo en Bolivia, Uyuni, Potosí. Ellos dijeron, no, pero quieren nuestro litio. Entonces me di cuenta, solo ellos quieren materia prima y no nos permite que podamos industrializar nuestro litio en Bolivia. Negocié con Europa, algún país, también negocié con Japón, ya estaba convencido, solo quieren materia prima, el occidente. Ya me acuerdo siempre con el hermano vicepresidente Álvaro García Linera, hermano, tenemos que industrializar nuestro litio. Empezamos a industrializar. Primero acabamos una planta, pues, un lindo proyecto. Arrancamos ya. Yo dije, esta industrialización de litio va a ser sin Estados Unidos. Por una cuestión de mercado, está bien China, Europa, Rusia, pero sin Estados Unidos. Y ahí viene el golpe al litio. La semana que pasó, un senador republicano de Estados Unidos que dice, el Trump ha participado en el golpe todo por el litio. Está totalmente confirmado. Entonces, desarrollarnos con políticas nacionalistas, antineoliberales, antiimperialistas, es un delito. Pero repito nuevamente, ¿no? Es cuestión de tiempo, porque somos movimientos sociales, movimientos indígenas comprometidos. Y aquí también hay un tema pendiente. ¿Cómo resolver estas diferencias con la policía de las Fuerzas Armadas? No son todos. Hay policías y especialmente miembros de las Fuerzas Armadas patriotas, nacionalistas, antiimperialistas, institucionalistas. Ellos están con nosotros. Pero una cosa es cuando el comandante decide y por subordinación pues cumplen algunas instrucciones políticas y esta vez cumplieron una instrucción desde el Imperio norteamericano. Presidente, en ese sentido lo sabe bien Ana Pontón, luchadora incansable por la realidad de nuestro pueblo, del pueblo galego que ha sufrido mucho y que además también desarrolla esta batalla por la hegemonía, por los recursos, pero también en esa lucha incansable pues, contra ese neoliberalismo que no quiere rivales. Ana Pontón, a tu visión sobre esta cuestión política, los derechos de los pueblos, la soberanía y estas alternativas al neoliberalismo de las que hablaba el presidente con su propio ejemplo en el gobierno de Bolivia en los 14 años. Bien, gracias, Ana. Yo, pues, en primer lugar, quería aprovechar para trasladarle toda la solidaridad del BNG y estoy convencida de que una mayoría del pueblo gallego ante la situación tan injusta que está viviendo y sobre todo porque tenemos muy claro que detrás de ese golpe de Estado que se produce después de las últimas elecciones, realmente tiene detrás de sí un interés y es el interés por evitar que puedan consolidarse
gobiernos alternativos al capitalismo y que están cuestionando además el papel hegemónico de los Estados Unidos y del imperialismo. Nosotros sabemos que esta es sin duda, ¿no?, la razón que está detrás de muchos de los movimientos políticos que estamos viendo, pues que vimos en el caso de Bolivia, pero que también podemos observar que se están produciendo en este momento en toda Sudamérica, ¿no?, donde evidentemente el papel de Trump está siendo determinante a la hora de, bueno, de volver a hacer más intensa esa política imperialista, ¿no? Y por lo tanto también sabemos que hay detrás de esa posición un cuestionamiento de todos los movimientos alternativos, y en ese sentido desde el BNG siempre nos hemos sentido muy próximos a la izquierda latinoamericana, o no, una izquierda que en ciertos aspectos pues, ha también renovado el pensamiento político y que ha demostrado que la capacidad de actuación de los movimientos sociales es fundamental a la hora de poder cambiar las cosas, ¿no? Yo preparando esta intervención recordaba pues, la visita de Evo Morales a Galicia, que fue creo que aproximadamente en el año 2004, donde tuvimos ocasión de poder escucharlo en la aula de filosofía, en una de los principales eventos de pensamiento que hay en nuestro país, y allí decía una cosa que a mí me parecía que es, bueno, que sigue teniendo plena vigencia a día de hoy, ¿no? Y es que su lucha era una lucha contra la soberbia del imperio y una lucha porque haya realmente una esperanza de que podemos construir un mundo nuevo. Creo que desde el año 2004 hasta ahora, con todas las deficiencias que todo movimiento político y toda acción de gobierno puede tener, es cierto que ahí vimos que había capacidad para poder transformar la realidad y empezar a aplicar un principio que sigue siendo revolucionario, que es el derecho de los pueblos a poder decidir, y que los intereses de las grandes empresas transnacionales o de los estados, ¿no?, que son funcionales a esas empresas, pues realmente no sean las que nos estén dictando el futuro de los pueblos, ¿no? Y es evidente que la situación de Bolivia es muy distinta a la situación que podemos tener en Galicia y en el Estado español, pero hay algunos aspectos que nos unen, ¿no? El primero es que el Estado español es un Estado plurinacional, donde existen diferentes naciones con lenguas, con culturas, con realidades económicas muy diferentes, y sin embargo este es un Estado tremendamente centralista en sus decisiones, sobre todo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista cultural, y sigue sin existir un reconocimiento a esa plurinacionalidad, ¿no?, pluriculturalidad y al plurilingüismo, ¿no?, que se ve como un problema en vez de verse realmente pues, como una riqueza, ¿no? Y por eso nosotros nos sentimos muy unidos, porque hay una lucha por la dignidad y por el futuro de poder construir un país mejor, ¿no? Hoy simplemente escuchándolo pues pensaba en que en nuestro país, por ejemplo, tenemos mucha capacidad para poder producir electricidad, que es un bien, ¿no?, que en nuestro país está privatizado, está en manos de empresas, y al mismo lado que nosotros tenemos esa capacidad para producir un bien tan importante como es la electricidad, pues tenemos un debate muy importante, porque hay pues más de 2.000 puestos de trabajo en una comarca de Galicia, en una empresa que es gran consumidora de electricidad, y vemos como la riqueza que tiene nuestro país no está sirviendo para desarrollar el empleo y salvaguardar la actividad económica, sino que está sirviendo para que esas grandes empresas se lucren, y curiosamente, ¿no?, ahí vemos como en esas empresas eléctricas aparecen en los consejos de administración ministros y mismo dos expresidentes del Estado español, como son Aznar y González, ¿no?, que ahí pues quizás en el Estado español hay mucha corrupción en A, ¿no?, que se permite por el propio Estado, y donde podemos comprobar pues, cómo hay una necesidad también para nuestro país en la defensa de una capacidad real, ¿no?, de poder decidir sobre nuestros recursos, que en el fondo creo que es un debate que nos une de una manera rotunda con toda la lucha, ¿no?, que ha llevado el pueblo de Bolivia, todos los movimientos también indígenas, que creo que son un ejemplo de dignidad, y en él nos vemos reflejados en muchos ámbitos. Sí, me gustaría enlazar con una cuestión que ambos habéis mencionado, que es el tema de la falsa información, el tema de los medios de comunicación, cómo se gestó también ese golpe de Estado
a través de los medios de comunicación, de las redes y de todo ese montaje de una idea falsa de lo que se hacía en Bolivia. Aquí también lo vemos muchas veces en el control de los medios de comunicación. Entonces, dejo la pregunta abierta para ambos sobre cómo esa incidencia de los medios, de las redes sociales, esa construcción de manipulación y de falsas noticias nos afecta a los derechos de los pueblos. Un poquito retomando o escuchando las palabras de la hermana Ana, en Bolivia también estaban privatizados los servicios básicos: agua, luz, telecomunicación, parte de salud y parte de educación. Y lo primero que nos hemos propuesto, que evidentemente luchamos por los derechos individuales, derechos humanos, pero también en nuestra Constitución incorporamos la defensa de los derechos colectivos. Era que todos tengamos luz, era un derecho de todos. Y dijimos en nuestra Constitución, porque hicimos 3 planteamientos para cambiar Bolivia: en lo político, la refundación de Bolivia; en lo económico, la nacionalización, ¿no?, de los servicios básicos, pero también de los recursos naturales; y en la parte social, la redistribución de la riqueza. Sí, es nuestro plan, un plan que teníamos. Lo más difícil ha sido la refundación de Bolivia. Había mucha resistencia. Quienes ostentaban el Estado colonial no querían dejar, ¿no?, su forma de vivencia. Que las minorías manden a las mayorías, que las minorías decidan para las mayorías. Un duro debate que duró casi 3 años. Pero con la fuerza del pueblo hemos ganado esa batalla democrática. Y en esta Constitución, después de nacionalizar los servicios básicos, dijimos que los servicios básicos es un derecho humano y no puede ser negocio privado. ¿Mm? Ahora que estamos con la crisis sanitaria, ya dijimos en nuestra Constitución, la vida no puede ser una mercancía. Salud es un derecho humano. Porque hablando de la pandemia, que todos tienen que cambiar la persona, la familia, lamento mucho, todos tienen que cambiar. Y unos cambios profundos que tenemos que hacer, es mi experiencia, que las industrias de medicamentos, la investigación científica sobre la salud, no puede seguir en manos de las transnacionales. Si es en manos de estados, o finalmente en manos por lo menos de la Organización Mundial de Salud. Lo que estamos viendo, Estados Unidos, pensamos que Estados Unidos es potencia mundial, pero frente al coronavirus no ha habido ninguna potencia mundial. En algún momento yo comenté, creo que me atacaron bastante, creo que esta tercera guerra mundial ganó China sin disparar una bala, una arma, así pienso. Estados Unidos tiene más muertos de todo el mundo con COVID-19, más contagiados del mundo y más muertos por día del mundo. Claro, allí más priorizan la plata que la vida. Esa es nuestra profunda diferencia con el sistema capitalista. No sé si ustedes se han informado, yo hace 2 o 3 años leí algunos informes del Fondo Monetario Internacional y que decía: en la política del nuevo orden mundial es importante una planificación de la reducción a la población innecesaria. Sí. ¿Cuál es esa población innecesaria? Los viejos, las viejas, discapacitados y la gente pobre, la gente humilde. Ahora nos preguntamos, ¿quiénes mueren en Estados Unidos en las calles? Y por eso a veces llega a la conclusión, quién sabe, esto sea una guerra biológica. Tarde o temprano se sabrán, poco mi imaginación. Entonces, creo que si hablamos de la vida,
necesitamos estados. En Bolivia pasa algo. Los neoliberales antes pedían mercado, mercado, mercado. Ahora esos neoliberales dicen Estado, Estado, Estado. Qué contradictorio es la vida, ¿no? Y nosotros teníamos razón, los que queríamos tener un Estado fuerte, no solamente un Estado regulador, sino un Estado productor, generación de divisas. Eso hicimos. En los neoliberales, ¿quiénes dicen? El privado resuelve todo, ¿no? Eso ha fracasado en mi país. Evidentemente, cada país, cada región, cada continente tiene su propia particularidad. En mi país no sirven las llamadas políticas de competitividad si hablamos del comercio. Allá es solidaridad y complementariedad. Eso tiene resultados. En una reunión con la Unión Europea decía, ustedes respeten nuestro modelo, nosotros respetamos su modelo. Si algunos temas importantes, la competitividad, ningún problema, pero allí en Bolivia fundamentalmente es comercio de complementariedad. Entonces allá nacionalizamos la luz, que es tan importante para nosotros. El problema que hemos tenido, debo reconocer, que los resultados a veces poco informamos. Ahí vienen los temas de comunicación. Como los medios de comunicación generalmente, la mayoría son del privado, algún medio de comunicación tiene medio de comunicación, pero es terrateniente, aunque ahora ya no es terrateniente. Algún medio de comunicación tiene industrias y se hacen su medio de comunicación para defender su poderío económico y no para informar, para orientar, para educar al pueblo. ¿Qué entiende por comunicación? La comunicación debe ser más emotiva, educativa, comunicación efectiva y comunicación transformadora, comunicación que fundamentalmente oriente para defender nuestros derechos. Tratando una comunicación que humilla, ahora con redes insulta, perdone mi sinceridad. Un expresidente de América Latina me dijeron, las redes son como las cantarillas. Y las cantarillas que se van. Entendí, pero a veces sirve. Entonces, esa es nuestra situación. Creo que la liberación también pasa por la estatización o por la nacionalización de los medios de comunicación. Así entiendo, claro, es un derecho. Solo quiero decir, si hablamos de comunicación, en Bolivia la dictadura ha cerrado 70 radios comunitarias. Y esta semana amenazó a nuestro medio de comunicación, que es Causachun Coca, es decir, viva la coca. La hoja de coca, no la cocaína, por favor, quiero aclarar. Entonces quieren cerrar, es el único medio de comunicación, gracias a la fuerza sindical, se controla, se cuida como comité de vigilancia, ¿no? Claro, es fuerte la zona del trópico, no se anima a intervenir y tal vez van a intervenir como antes, en las dictaduras militares acallaban las radios mineras. Combatido estos medios de comunicación del pueblo. Entonces, que los medios, las redes, es un instrumento más del imperio que sea para los pueblos. Y porque debe haber fuerte debate profundo sobre nuestros medios de comunicación, o cómo usar las redes, o cómo regular el uso de redes, que estén orientados para defender la vida, por la igualdad, por la soberanía, por nuestra identidad. Yo siento que eso debe ser la base de cualquier medio de comunicación. Ana. Sí, mientras estaba ahora escuchando a Evo, la verdad es que me venían muchas reflexiones a la cabeza. Yo creo que hay una que, salvando las distancias, es común, y es que realmente esta crisis del COVID-19 también está poniendo en cuestión muchos de los dogmas del neoliberalismo, ¿no? Acabamos de ver
cómo para poder enfrentar un problema de una dimensión sanitaria de esta pandemia, sin una sanidad pública no hay alternativa, ¿no? Vemos cómo son precisamente los países que apostaron por la privatización de los sistemas sanitarios los que han dejado morir a más gente, y eso yo creo que en términos humanos de ética es la barbarie, ¿no? Porque teniendo medios para poder salvar a la población, que el acceso esté determinado por tu nivel de recursos, pues yo creo que nos demuestra el fracaso de un modelo, ¿no? De capitalismo salvaje como el que puede representar los Estados Unidos, pero eso también, en cierta manera, por lo menos aquí desde Galicia, creo que nos ha abierto ciertos debates que son muy interesantes, precisamente sobre cómo aspectos que son fundamentales para la vida de las personas no pueden estar en manos privadas. Por ejemplo, nosotros aquí hemos tenido un impacto muy fuerte de la COVID precisamente en las residencias de personas mayores que estaban privatizadas, que son donde vemos cómo el modelo de hacer negocio, ¿no? Con el cuidado de las personas mayores pues no funciona, porque desde el punto de vista ético no podemos permitir, ¿no? Que se convierta en un negocio el derecho a una vejez digna. Y ahí vimos, por ejemplo, en el caso de Galicia, pero también en otras partes del Estado, como la mayor parte de los muertos que se produjeron en nuestro país han sido precisamente en residencias de mayores y en residencias privadas, donde además sabíamos, porque así no estaba mismo siendo auditado por algunos organismos oficiales que tienen que verificar, ¿no? cómo funcionaba ese sistema, pues que no se estaban cumpliendo las ratios de personal, que había problemas de atención, y aquí tenemos un gobierno de derechas que estuvo mirando para otro lado, y que cuando vino esta crisis del COVID-19 pues se hizo muy evidente el grave problema de la privatización de la atención a las personas mayores, y que tenemos que caminar para un sistema que realmente en ese ámbito pues que sea público, ¿no? Y yo creo que esto también, más allá, ¿no? de cómo vaya a evolucionar el mundo, que no lo sabemos, sí que es cierto que la respuesta al COVID-19 pues lo que cuestiona son todos los dogmas neoliberales, porque ahora necesitamos un Estado que rescate la economía, necesitamos fortalecer los servicios públicos para garantizar la salud, y aquí hubo una crisis que supongo que fue muy común también en un primer momento a lo que pudo pasar en Bolivia, donde ni los elementos más básicos de protección, como no tenemos capacidad de producción, podíamos acceder a ellos, ¿no? De hecho, hubo una psicosis, ¿no? Por la falta de mascarilla, por falta de materiales de protección, mismo por los hidrogeles, ¿no? Que son productos de una fácil producción, pero que como todo se está deslocalizando, ¿no? y produciendo donde en teoría es más barato, al final no teníamos capacidad de darle respuesta ni a nuestro sistema sanitario ni a la gente en elementos que son fundamentales, porque es importante que haya esa capacidad de producción. Yo creo que esto también nos abre un debate muy interesante que cuestiona precisamente los dogmas todos del neoliberalismo, que aquí llevamos sufriendo de una manera muy intensa también desde la crisis del año 2008, donde desde las instituciones europeas de ganchete con el FMI, pues están imponiendo toda una serie de contrarreformas que van justamente en la dirección contraria. Aquí se ha producido una desregulación de las relaciones laborales que lleva a situaciones gravísimas, ¿no? Porque hay una desprotección de los trabajadores y trabajadoras enormes, ¿no? Casi en un sistema que en la práctica casi permite el despido, que permite el despido libre, y con una privatización, ¿no? En los últimos años también de ámbitos como la sanidad, ¿no? Donde pues aquí el propio gobierno que tenemos de derechas ha hecho precisamente de la privatización de la sanidad una de sus cartas de presentación, ¿no? Y aquí, claro, esto nos llevaba también, ¿no? Nos pedía Ana que reflexionáramos un poco sobre el papel de los medios de comunicación. Es cierto que los medios de comunicación son empresas, ¿no? que en una parte muy importante también dependen de la publicidad, y eso condiciona que no hay neutralidad, sino que hay otra función. Pero en el caso del Estado español llevamos en los últimos años viviendo otro fenómeno, ¿no? que es muy preocupante y que sobre todo se produce en las televisiones estatales, que es una especie de espectacularización de la política, donde no hay debate, ¿no? sino una especie de espectáculo, ¿no? Donde nosotros siempre decimos así que parece como un programa de salsa rosa traducido al ámbito político, y que está llevando a una desafección de la política. Yo creo que eso es muy preocupante. Esta semana, por ejemplo, se publicaba un estudio que hace el CIS, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas del Estado,
y ahí apuntaba pues, a que hoy los políticos están siendo vistos en el Estado español como el principal problema, y esto es funcional precisamente para la derecha, ¿no? Y está desmovilizando a una parte de la sociedad que es la que más necesita de la política como un elemento de transformación social. Y yo creo que ahí la gente que tenemos un pensamiento crítico, transformador de izquierdas, pues también tenemos una responsabilidad a la hora pues, de demostrar que la política es el arma más poderosa que tenemos los ciudadanos para poder cambiar el mundo y para poder construir una sociedad más justa, ¿no? Y ahí estamos claro, en mucha desigualdad. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una televisión pública que el problema es que funciona como un aparato de propaganda del gobierno, ¿no? Y con una manipulación al respecto de la propia realidad, donde vemos que el hecho de ser pública no garantiza que haya una información que llegue de una manera mínimamente, yo digo, neutra, ¿no? Donde todos y todas podamos opinar y se escuchen todas las opiniones y no simplemente una manipulación de la realidad, en este caso al servicio del gobierno de la derecha que representa pues, el presidente actual, y desde luego yo también creo que ahí hay que hacer una reflexión muy profunda sobre los mecanismos reales de control que tiene que tener la sociedad sobre cómo funcionan, sobre todo los medios públicos, porque esos los estamos pagando con recursos que salen de los bolsillos de nuestros ciudadanos, y que en este caso pues a nosotros la televisión pública nos cuesta 100 millones de euros cada año, que es una cantidad muy importante, y esa televisión no está cumpliendo su función de información, ¿no? De respeto de la pluralidad y de servir pues, para dignificar un país, sino que está siendo secuestrada al servicio de un partido que no respeta las mínimas normas de funcionamiento democrático. Nos quedan 7 minutos para acabar este diálogo bilateral organizado por la Fundación Galiza Sempre, y yo quiero unir con un tema que ambos habéis comentado, que es la cuestión relacionada con las elecciones y con los cambios de proceso político. En estos momentos hay convocadas unas elecciones en el caso galego, pero también en Bolivia hay la posibilidad de convocatoria de elecciones en septiembre, pero con todo el proceso de la pandemia y de ese ataque golpista de las fuerzas auspiciadas por el fascismo y por la hegemonía política de Estados Unidos. Sí, quizás se vayan a retrasar. Entonces, me gustaría preguntaros a ambos cómo veis el futuro y este momento electoral, que para nosotros como pueblo galego es muy importante porque podría ser la posibilidad de desterrar a la derecha, y además con una presidenta por primera vez en la historia, esperemos. Y en segundo lugar, presidente Evo, ¿cómo ve? Y además recojo aquí una de las preguntas que nos han enviado las personas que nos están viendo, en concreto un compañero llamado de nombre Alberti, no sé de dónde estará, pero aquí está, y nos pregunta sobre cuál ve la correlación de las fuerzas populares en Bolivia para la recuperación del poder, y si esa correlación entre la derecha y la izquierda va a tener, pues con toda la presencia de Mesa, que puede resurgir de sus horribles cenizas. Y también me gustaría simplemente que esta cuestión electoral tan importante para la recuperación y para que usted vuelva a su país y no siga exiliado, nosotros sabemos muy bien que es el exilio porque parte de nuestro movimiento, antes de que surgiera, por desgracia, tuvo que estar por culpa de una dictadura, por culpa del fascismo, que aún pervive en muchos aspectos también por culpa de ese apoyo, y la opinión de ambos sobre este momento histórico electoral para ambas naciones, para Galiza y para Bolivia. Si queréis, esta vez invertimos el orden, que empiece Ana, y acabaría ya como conclusión también el presidente legítimo para nosotros, que es el señor Evo Morales. Muchas gracias, Ana. Nosotros tenemos ahora unas elecciones que es cierto que se dan en un momento muy particular, porque acabamos de vivir unos meses de pandemia con una situación, pues de
confinamiento en nuestras casas, ¿no? Y con una fase aún que acabamos de acabar de la desescalada, que no sabemos tampoco exactamente pues, cómo la sociedad va a responder, ¿no? Porque es cierto que sigue habiendo mucho miedo. Estamos además en un momento que desde el punto de vista social es muy grave. Tenemos, bueno, vivimos un parón de nuestro aparato productivo, vivimos también una situación, ¿no? En la que una parte pues, de toda la actividad comercial tuvo que estar cerrada durante meses y es cierto que ahora mismo pues, hay una situación que desde el punto de vista social, bueno, pues es digamos una incógnita, ¿no? Al respecto de cómo después de estos meses va a responder la sociedad. Con todos nosotros estamos con muchísima ilusión porque en estas semanas que estamos reactivando, ¿no? Y desconfinando también la política y el debate sobre el futuro de nuestro país, pues lo que estamos viendo es una enorme receptividad a las ideas y al proyecto que representa el BNG, que es bueno, pues un proyecto nacionalista con una visión transformadora de la realidad y que cree que los pueblos tenemos derecho a poder escribir las páginas de nuestra historia y a poder decidir en libertad pues, cómo queremos organizar nuestro futuro. Y eso es precisamente de lo que estamos hablando en este momento, de cómo queremos ver el futuro de Galicia. Nosotros tenemos la convicción de que vamos a tener un gran resultado porque hay una mayoría de gallegos y gallegas que no quieren seguir por la senda que marcan las políticas de un partido que en estos 11 años pues, ha hecho retroceder a Galicia en la industria, en el empleo, en nuestra capacidad para autogobernarnos, en también que ha hecho retroceder a nuestra lengua y a nuestra cultura, ¿no? Imponiendo normas que parecen imposibles en pleno siglo XXI, ¿no? Y es que tengamos, por ejemplo, la prohibición de que se utilice nuestra lengua propia, el gallego, para poder enseñar matemáticas o asignaturas científicas y que, bueno, pues que se siga, digamos, reincidiendo en prejuicios contra nuestra identidad y contra lo que más nos debe unir a todos y todas, que es el hecho de tener una lengua propia y una cultura. Estamos, desde luego, convencidos y convencidas de que vamos a dar un gran salto adelante y que eso es bueno para Galicia, pero que también es bueno para trabajar en una perspectiva diferente de relación y de solidaridad con todos los pueblos. Por ejemplo, nosotros cuando se produjo el golpe de Estado en Bolivia, pues llevamos una resolución al Parlamento de Galicia de solidaridad porque entendemos que ese es el camino en el que hay que trabajar y también pensamos que es importante que haya cambios transformadores en los gobiernos que permitan ir tejiendo un mundo donde se respete el derecho de los pueblos a decidir y donde tengamos el internacionalismo, ¿no? También como y la solidaridad internacional como un elemento que debe mover las relaciones y no de subordinación, porque es cierto que desde la política española a veces hay un cierto supremacismo, ¿no? Que se aplica, por ejemplo, a los pueblos del otro lado del Atlántico. Y que nosotros nunca compartimos, porque en cierta manera pues esa misma visión de superioridad, ¿no? Se aplica también en relación con el pueblo de Galicia y con muchas de las causas que nosotros defendemos, ¿no? Y precisamente yo quería acabar, ¿no? Un poco por donde empezaba, pues recordando esa frase, ¿no? De que nos presentamos contra la soberbia del imperio y nos presentamos pues para dar la esperanza de que podemos construir un mundo nuevo donde la gente pues tenga igualdad de tenga igualdad de derechos, que es lo básico para que tengamos igualdad de oportunidades. Y nosotros en esta campaña pues decimos que queremos construir una nueva Galicia que sea realmente pues ese país solidario, ese país que mira al mundo y ese país también que se levanta para defender su dignidad. Hermano Evo. No se escucha, presidente. Ahora sí, perdón. Decía, la línea de la política norteamericana para Bolivia es que no hayan elecciones. Y también la derecha, aunque tiene su candidato que es Carlos de Mesa.
Yo quiero aprovechar esta oportunidad a ustedes, hermanos gallegos, solidarios, europeos, españoles. Quisiera que la comunidad internacional nos acompañe para garantizar elecciones. Nuestro movimiento político, lo más democrático, con una cultura de paz. Y la crisis política debe ser resuelta mediante las elecciones. También quisiéramos, hermanas y hermanos, nos acompañen como delegados observadores para el 6 de septiembre. El gobierno de facto puede usar tal vez coronavirus o tal vez otros, sean pretextos para suspender las elecciones. Ellos quieren nuevas elecciones, nueva convocatoria. Quieren prorrogarse. Y esa es nuestra batalla para recuperar la democracia. Segundo, al hermano que preguntaba, solo quiero decirles, vamos bien. Estamos unidos. Distintos sectores sociales. Hemos superado algunas diferencias. Se presentó, tal vez con semejante matanza, genocidio, amenazas, sigue la persecución política, sigue las detenciones. Pese a eso estamos unidos. Y quiero decirles, llegan las elecciones el 6 de diciembre, volveremos millones y devolveremos la libertad y la dignidad al pueblo boliviano. Para terminar, como hace un momento usted decía, iba a saludar en gallego, no he escuchado, yo sí quiero saludar en quechua. Ayaya, Galicia, Causacho en Galicia, que viva Galicia y sus candidatos. Muchas gracias, hasta pronto. Moitas grazas, presidente. Un saúdo dende Galiza, un saúdo dende a Fundación Galiza Sempre. La Huipala se respeta y nosotros desde el Bloque Nacionalista Galego, desde la Fundación Galiza Sempre, respetamos los derechos de los pueblos, respetamos al pueblo boliviano, queremos la restitución de un gobierno democrático y os agradecemos tanto a Ana Pontón como al hermano Evo Morales esta participación que ha tenido un seguimiento impresionante en ambos continentes y que une de nuevo esas relaciones entre el BNG y el MAS IPSP para continuarlas en el futuro y esperar que muy pronto lo tengamos aquí y visite nuestra querida nación Galiza. Muchas gracias. Moitas grazas a todos los espectadores ao longo de todos os lugares de os que vos conectastedes. Un saúdo. Gracias.